Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, les voy a contar sobre esta luna nueva en Leo que se va a dar este 16 de agosto. Es importante recapitular algunas cuestiones que estuvieron sucediendo un tiempito antes, como por ejemplo el 22 de julio, cuando Venus estuvo haciendo una figura que se llama Dedo de Dios con Plutón y Neptuno, que estaban en un sextil y ambos le hacían un quincuncio a Venus. Por lo tanto, Venus el Leo, que es lo femenino, abriendo el corazón, impulsado por estos dos planetas transpersonales que tienen que ver con la transformación y la unidad, la empatía. Luego, el 1 de agosto se dio la luna llena, que si bien estaba dentro de la lunación en Cáncer, el Sol ya estaba en Leo, en conjunción Venus y Lilith, en oposición a la luna en Acuario. Y eso nos trajo esta novedad a la identidad, esta novedad a las tramas discursivas de la identidad. Luego, el 10 de agosto, Venus y Lilith estuvieron en conjunción partil. Lilith nos trae el relato no oficial de lo femenino vinculado a lo materno y Venus es, como decimos, la energía femenina, la energía complementaria. Esta Lilith que entró ya hace unos meses a Leo, que nos trae toda una temática con el núcleo de la autoestima, con el núcleo del reconocimiento, con el vínculo entre la censura y el deseo. Entonces, esto estuvo muy fuerte y ahí abriendo el corazón, conectando desde nuestro lugar femenino receptivo. El 13 de agosto se dio el encuentro partil entre el Sol y Venus, llamado Star Point, que es un momento venusino muy importante porque tiene toda la fuerza del Sol, ¿no? Tiene que ver con abrirnos, pero abrirnos también con solaridad, abrirnos con toda nuestra identidad. Y en Leo, que de vuelta tiene que ver con dónde nos identificamos, con este núcleo de la autoestima, con este núcleo de la seguridad, de lo singular, de lo auténtico. Y ahora, el 16 de agosto, se da la luna nueva, en donde se encuentran la luna y el sol en Leo, pero también siguen haciéndole conjunción a Venus y a Lilith. Entonces seguimos con esto de conectar con nuestro pulso, conectar con nuestro corazón, conectar con lo auténtico, con lo singular y abrirnos, mostrar nuestros lados más vulnerables y aparte también poner en diálogo la censura y el deseo. Y acá tenía ganas de leerles un fragmento de este libro, que es Lilith, el enfado interior, de Jesús Gabriel, en donde me parece como muy importante comprender algunas cositas de esta Lilith que nos viene haciendo hacer tantos trabajos desde que ingresó a Leo. Como les decía, tiene que ver con el núcleo de la autoestima y que pueda tener como dos posiciones para mostrarse. Por un lado, la resistencia interna a mostrarse, entonces, que es como desnudarse, que es como no querer mostrarse. Y por otro lado, el mostrarse inventando una personalidad resuelta y decidida, ¿no? En el fondo el temor es a no ser aceptado y es como una jaula que aprisiona. Y como les decía recién, el tema está entre el deseo y la censura. Y la censura surge de la propia subjetividad. La podemos proyectar afuera, pero surge de la propia subjetividad. Quisiera ser, pero no es. Después está el priapo, que es lo opuesto, que está en Acuario, que es lo paranoico en potencia, la inaceptación de uno mismo. El mundo se nos pone hostil o incomprensivo en la medida que uno siente hostilidad hacia mí. Entonces hablamos de una paranoia, algo paranoico colectivo, ¿no? En donde lo importante es que en este punto Lilith es egoísmo reprimido, disfrazado de solidaridad y espíritu de grupo. ¿Qué pasa cuando entramos en esa paranoia en potencia y en esta inaceptación interna, que en realidad la proyectamos afuera, que desde el discurso nos narramos solidarios, con espíritu de grupo, pero es un egoísmo disfrazado. También empezamos como a distorsionar los intereses, los objetivos,
y todo eso que se sigue percibiendo como una censura. La resonancia emocional que alcanza esta censura es proporcional a la importancia que se le da al grupo. Pero, a ver, es importante porque no es que no exista la cooperación o no exista lo grupal. Pero en este tránsito de Lilith por Leo nos pide que primero vayamos al encuentro con nosotros mismos para dejar de proyectar en esas grupalidades o narrarnos solidarios en esas grupalidades desde un lugar mentiroso, ficticio. Entonces, porque si no se empieza a mezclar una generosidad con una tiranía, ¿no? No sé si les resuena esto, generosidad con tiranía. Y en el fondo hay algo de trabajar la soberanía personal. Y esta soberanía tiene que ver con que el enemigo interno que queremos sacar del armario es el pánico a la propia fragilidad. Y especialmente que esta fragilidad sea utilizada por aquel enemigo al que uno trata de entender. Y en realidad no hay nadie ni nada a quien entender más que excepto a uno mismo. Entonces es un momento en donde siento que es muy importante realmente entrar en contacto con la propia fragilidad y antes de proyectar en el afuera cualquier situación, que no digo que no existan, poder como trabajar esa soberanía interna. Y acá es muy delicado porque podemos caer en individualismo y egoísmo disfrazado de cooperación y podemos también censurar mucho nuestro deseo. Es un arte trabajar esta soberanía, ¿no? Es un arte y un gran desafío. También explicarles que esta lunación va a empezar con una cuadratura a Urano y Júpiter que están en Tauro, que viene estando hace tiempo, también Urano en Tauro, trayendo la actualización en la materia, la actualización en el disfrute, y acá se suma Júpiter con la expansión, la libertad. Y de vuelta, esta cuadratura que está haciendo, podemos entrar en discursos de desapego o de liberación ficticios, en donde en realidad seguimos oprimiéndonos y en realidad son actos disruptivos, desconectados, disociados. Entonces, lo importante de estar enraizados en el cuerpo y en el propio centro energético. Lo importante que es respirar y volver al corazón y volver a las propias raíces. Lo más auténtico, singular, es un momento en donde es muy importante también tener en cuenta dónde está la energía colectiva y poder singularizarse, porque son momentos en donde las mareas colectivas, por ejemplo, la oposición que le está haciendo Marte a Neptuno, puede hacer que hay algo de la acción colectiva que nos lleve puesto, pero el volver a nuestras propias raíces y a nuestro propio corazón y a nuestra propia fragilidad es de valientes. Así que bueno, les deseo una luna con conciencia.